Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos un día más con todos ustedes y estamos encantados de tenerles al otro lado, dispuestos a compartir con ustedes una hora de televisión de la buena. Hoy tenemos cosas muy interesantes que decirles, vamos a compartir con ustedes un buen rato y vamos a hablarles de los evangélicos en el mundo, esa mirada internacional que nos trae el pastor Antonio Amigo. Y además tenemos como tema del día, hoy vamos a hablar de lo que se ha definido la cuarta causa que afectó al mundo, diríamos, después de, o sea, con motivo de este 500 aniversario de la Reforma. Y por eso nosotros vamos a hablar de los que han sostenido la fe, incluso a través de la persecución. Y, por supuesto, como siempre, tendremos algo de música que les vamos a poner y, al final de todo, tendremos ese tiempo para la reflexión del mensaje de salvación. Y, como no, tiempo de oración. Si usted tiene alguna inquietud, alguna preocupación y quiere compartirla con nosotros, quiere que oremos juntos en esta hora, pues hágalo. Llame por teléfono porque tenemos un tremendo equipo al teléfono dispuesto a escuchar sus observaciones, sus peticiones, sus preocupaciones, etcétera, etcétera. Y aquí estamos para compartirlas con ustedes. Así es que tenemos toda una hora por delante. Estése con nosotros esta hora y disfrute y llame. Le habla el pastor Manuel Cerezo, de la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos encantados de que usted pueda venir, visitarnos, estar con nosotros y disfrutar de tiempos de adoración, tiempos de escuchar la palabra de Dios, tiempos de relación con las personas, con una tremenda familia que tenemos en este barrio de Las Águilas, cerca de Aluche. Ustedes nos pueden llamar si quieren o nos pueden visitar especialmente los domingos por la mañana, que es donde tenemos nuestro culto multitudinario. Aunque los jueves tenemos tiempo para orar por todas las personas que nos llaman también, sea martes o sea miércoles, también oramos por sus necesidades y las compartimos. Así es que ánimo y que el Señor les bendiga en este programa número 117 que tenemos hoy. Sin más, le vamos a pedir a Carmen que nos presente a nuestros invitados de hoy. Carmen, adelante. Pues sí, en un programa más, en una semana más, saludamos cordialmente a nuestra audiencia y también tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados. A mi derecha, José. Tengo a José de Segovia. Perdón por el lapsus. José de Segovia es pastor, es crítico de cine, es teólogo y bueno, es entendido en muchas cosas. Yo diría que es un hombre de Dios. José, muy bienvenido. Encantado. Gracias por venir una vez más. Mucho gusto. Y te escucharemos como siempre con mucha atención, con ganas de aprender y de disfrutar de las verdades que nos cuentas. Y a mi izquierda tenemos a Antonio Amigo, nuestro pastor y misionero, que como siempre nos va a contar buenas noticias y menos agradables noticias del campo misionero en todo el mundo. Efectivamente, Carmen, como se suele decir, una de cal y una de arena. Para acabar con buen sabor de boca, vamos a empezar con la de arena, que es la lista de persecución de los países, de los 50 países más perseguidos de todo el mundo. La organización cristiana Puertas Abiertas cada año pues publica esta lista y dice lo siguiente, lo acaban de hacer público, este mapa de la persecución, y dice que crece a pasos de gigante en India y en el suroeste
asiático. La persecución contra los cristianos está creciendo más rápido en los países del sur y sureste asiático, según se desprende de la lista mundial de la persecución de Puertas Abiertas de este año 2017 y cuyos datos se han dado a conocer muy recientemente públicamente. El top 10 de los 10 países más perseguidos, como siempre, lo encabeza por 16º año consecutivo Corea del Norte. Puertas Abiertas califica al régimen dictatorial de Pyongyang como uno sin precedentes en su hostilidad hacia la religión. También dentro del top 10 destaca el caso de Somalia, que ha pasado del número 4 que estaba el año pasado, este año ha pasado a ser el número 2, el segundo puesto. El carácter marcadamente tribal de esta sociedad somalí significa que cualquier musulmán que se convierta al cristianismo es detectado al instante y es razón suficiente para encontrar la muerte. En términos generales, pues los 10 primeros puestos de la lista de máxima persecución ha sufrido muy pocos cambios en la estadística del año pasado. Ya estaban 9 de los 10 ya estaban en la lista del año pasado. Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán y Eritrea. Solo hay un país nuevo que en esta lista del top 10, que es Yemen, que ha entrado en el puesto número 9. El año pasado estaba en el lugar 11º. Los cristianos de Yemen se encuentran atrapados en medio de una guerra civil entre los bandos pro-saudíes y los bandos pro-iraníes, como son los rebeldes Houthi. Hay una guerra tremenda, una guerra civil abierta entre estos dos bandos del Islam. Otras tendencias en la persecución de los cristianos, bueno, la puntuación media para los países que han entrado en la lista de 50 en este año 2017 ha crecido ligeramente respecto a 2016. Esto significa que la presión, la persecución ha aumentado en estos países en general. Ha provocado ese aumento. Son 8 regímenes cada vez más autoritarios, sobre todo en la zona de Oriente Medio y en el norte de África, concretamente en Argelia, Egipto, Irán, Jordania, los territorios palestinos, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, también el extremismo está viéndose con más libertad de actuación en el África subsahariana, donde las milicias islámicas pues se están poniendo de moda tristemente. Una de las novedades de este año en la estadística elaborada por Puertas Abiertas es el número de cristianos perseguidos en el mundo, que asciende a 215 millones. Dice, de personas en el mundo sufren niveles de persecución alto, muy alto o extremo a causa de su fe cristiana, lo que significa que 1 de cada 12 cristianos en el mundo está siendo perseguido. Y bueno, la buena noticia que se produjo este domingo pasado es que el misionero checo Petr Jackson ha sido finalmente y afortunadamente liberado. Son buenísimas noticias, realmente ya está en su casa, ahora está en el hospital recibiendo pues las atenciones médicas, una buena revisión. Si recuerdas realmente, pues la pasada semana he recibido un mensaje que dice que llevamos las más de 400.000 firmas que se recogieron en las últimas semanas a la Embajada de Sudán en Chequia, que se encuentra en Viena. Y el embajador allí no se comprometió, pero dio esperanzas de que podría ser liberado y esta esperanza se cumplió. Dice que además se reunieron también con el ministro húngaro para los cristianos perseguidos y en Madrid se organizó una manifestación frente a la Embajada de Sudán en Madrid y finalmente pues se ha conseguido.
Como nos acaba de decir la hija de este misionero, Wanda, dice, Dios es grande. Sí, en el Twitter del ministro de Exteriores checo, pues se leen los siguientes mensajes. Dice, estamos finalmente en camino de la República Checa, gracias a las gestiones del embajador de Nueva Zelanda. También dice, es un éxito de la diplomacia checa. Me gustaría dar gracias a todos los colegas que participaron en las negociaciones para su liberación. Este domingo pues, se celebró en Jartum, la capital de Sudán, una rueda de prensa conjunta de los ministerios sudanés y checo, y así explicaba su liberación el ministro de Asuntos Exteriores sudanés, Ibrahim Gandur, decía lo siguiente: el presidente Bashir ha perdonado al ciudadano checo Peter Jacek en pro de las buenas relaciones entre Sudán y la República Checa. El señor Jacek acompañará hoy al ministro de Exteriores checo a su país. Por su parte, el ministro de Exteriores checo pues señalaba lo siguiente: estoy muy contento de que hayamos podido concluir el caso del señor Jacek. Jartum se convenció de que Jacek nunca tuvo intención de socavar la estabilidad del país. Gracias a todos los que han apoyado también con su firma, con la presión, esta campaña para que nuestro hermano Peter Jacek fuera liberado. Tristemente, todavía en prisión junto con él fueron condenados 2 pastores evangélicos que hay que seguir presionando y orando para su próxima liberación. Pues esto es lo que quería compartir con todos nuestros televidentes en el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, porque verdaderamente son buenas noticias y estamos encantados de la liberación de este querido hermano. Les vamos a dejar con nuestro primer vídeo musical de hoy, con Tony Selma, un murciano de pro, que él va a traernos esta canción que le pasamos ahora. Que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Quiero entregar mi vida entera a ti. Quiero consagrar todo mi corazón. Necesito darte lo que hay en mí, pues solo tú eres digno de mi adoración. Presencia yo tengo la paz, es la que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Quiero entregar mi vida entera a ti. Quiero consagrar todo mi corazón. Necesito darte lo que hay en mí, pues solo tú eres digno de mi adoración. Esa
Claro que sí, tú eres fiel, Tony Selma, qué bien. Bueno, vamos a empezar con el tema del día, pero no se olviden que nos pueden llamar y pueden compartir con nosotros su preocupación, su carga. Háganlo también en su iglesia, con sus pastores, ¿verdad? Pero si ustedes no van a ninguna iglesia evangélica, pues háganlo con nosotros, compartan una necesidad, una carga, una preocupación y vamos a orar juntos al final del programa. Así es que podemos compartir esto. Bueno, les decía que íbamos a hablar dentro de... Como saben, cada mes traemos uno de los temas que atañen, una de las causas, de esas 8 causas que afectaron el mundo a través de los efectos de la Reforma. Y como este año estamos conmemorando el 500 aniversario de la Reforma, pues bueno, hoy vamos a hablar de una causa que a nosotros lo que nos ha permitido hablar del tema de hoy tiene que ver con persecución. Incluso, como han visto, Antonio Amigo hoy nos ha hablado también de cómo está el mapa de la persecución. Y obviamente en Europa y especialmente en España, pues sufrimos esto. Miren, lo más cercano, último, guerra civil. Hay un catedrático no evangélico, diríamos, ¿verdad? Juan Bautista Vilar, que es catedrático de Historia en la Universidad de Murcia. Y este hombre ha escrito en algunos de sus libros algo así como esto. En la guerra civil, más de 500 y pico católicos fueron asesinados y hace poco se les declaró, no sé si lo sabéis, pero se les declaró beatos. Y hubo toda una ceremonia en la que acudieron políticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mundo evangélico está olvidado. Y este hombre dice que proporcionalmente las víctimas que hay en lo que es guerra civil entre el 36 y el 39, incluso después del 39, proporcionalmente es igual o superior en el mundo evangélico que en el mundo católico. Por lo tanto, y ahora quiero que vean ese vídeo para ponerles un poquito en situación y luego entramos ya en materia. ¿Por quién estarías dispuesto a dar tu vida? ¿Tus hijos, tal vez? ¿O tu mejor amigo? ¿Morirías por una ideología? Una de las consecuencias de la Reforma protestante del siglo XVI fue la represión que ejercieron las autoridades para acallarla. Muchos entregaron su vida siendo mártires por defender la fe que había transformado sus vidas. Esta luz que iluminó a tantas personas no se podía apagar, pues la Biblia sería esa lámpara que los reformadores entendieron como revelación de Dios. ¿Por qué se agarraron tan fuertemente a esa fe y entregaron su vida por el Evangelio? La respuesta es evidente. Sus vidas eran el mismo Evangelio. Habían tenido la experiencia de la salvación en Cristo y no le podían negar. Esa libertad que Dios les había dado era su testimonio y su vida. Una luz en medio de las tinieblas, de la injusticia, del maltrato, de la discriminación, tendría que alumbrar y denunciar aquellos males que podrían estar azotando a muchas personas. Un ejemplo entre muchos es el del pastor y teólogo evangélico Dietrich Bonhoeffer. No podía vivir su cristianismo dando la espalda a las necesidades sociales. Formó parte del movimiento de resistencia contra el nazismo. Y aunque la Gestapo le prohibiera predicar o enseñar, su respuesta fue que él y la Iglesia estaban obligados a combatir la injusticia. A pesar de ser encarcelado, seguiría escribiendo sentencias que incluso hoy son muy conocidas. Una de esas fue: Jesús nos llamó no a una nueva religión, sino a una nueva vida. Bonhoeffer sostenía que una iglesia es una iglesia aun cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Nuestro testimonio ha de ayudar a otros, y esto implica guiar, ayudar y comprometernos con el Evangelio y con la sociedad necesitada. Por este motivo, Bonhoeffer fue condenado a muerte, siendo ejecutado el día 9 de abril de 1945. En España fueron muchos los que mantuvieron su fe en Cristo hasta la muerte. Estos hombres y mujeres pusieron sus vidas en peligro, fueron humillados y algunos de ellos murieron al no renegar de su fe.
En pleno siglo XX también fueron ejecutados por su testimonio evangélico, como fue el caso del salmantino Atilano Coco, maestro y pastor protestante que fue amigo de Miguel de Unamuno y que en 1936 fue fusilado por el hecho de ser pastor y maestro en una escuela evangélica. Algo similar ocurrió con otros, como aconteció con el librero y pastor zamorano Pedro de Vegas Hernández. A él también lo fusilaron en 1936 por ser protestante, por tener en su librería libros no apropiados, como eran los ejemplares de la Biblia. Fueron muchos los que sufrieron hasta la muerte por esta nueva vida. ¿Cómo iban a negar a quien dio todo para darles mucho más que una ideología o una religión? ¿Cómo podían negar a alguien que había dado su vida para que ellos pudieran ser perdonados y liberados y para que pertenecieran a la familia de Dios? No solo fueron fieles a su fe, sino que permanecieron fieles hasta la muerte a una persona, a Jesús. Qué bueno, ¿no? Yo digo que en esta conmemoración deberíamos participar todos, no solo por amor al Señor, que ya lo es, y por dar testimonio de nuestra fe, sino también por amor a todos aquellos que en estos 500 años han sufrido por causa de la fe, han mantenido el tipo y no la han negado. Yo creo que merece la pena que nosotros vayamos y hagamos ese esfuerzo en este 500 aniversario por todas estas personas, por toda esa sangre derramada. Hablando, José, del tema de los comienzos de la Reforma y lo que se llamó la Contrarreforma verdaderamente, ¿no? ¿Quién inició todo esto? Que todo el mundo lo sepa. Bueno, anteriormente ha hecho a la formación de la Inquisición, que se origina en Italia, curiosamente, aunque da nombre la España que vive terriblemente este yugo de la Inquisición, como Inquisición española, se origina con la Orden de los Dominicos ya en el siglo XV y es introducida en España como el brazo más poderoso de la Iglesia de Roma en contra de la herejía. Anteriormente los reformadores sufrieron también, claro, la persecución que llevó incluso a su muerte. Es el caso de Savonarola, ¿no?, después del Concilio de Constanza, o de Hus, ¿no?, en Bohemia, previos a que la Reforma se inicia. En nuestro país, en concreto, fue en 4 autos de fe, 2 en Valladolid y 2 en Sevilla, donde la Inquisición cobró su terrible nombre. Vemos que Carlos V, antes de morir, le da especialmente a Felipe II el cometido de, si quiere hacer algo que merezca la pena en su vida, que acabe con la herejía en este país, ¿no? Fíjate. Entonces, el celo fanático que tiene Felipe II en contra de la herejía es realmente... La herejía que llamaban ellos del protestantismo, del luteranismo. Hay que darse cuenta que incluso personajes como el arzobispo Carranza, ¿no?, que estuvo en la cárcel y no llegó a ser ejecutado, la acusación que hay sobre él, cabeza primado de la Iglesia de España, era luteranismo. O sea, no había ninguna duda que detrás de muchas de las acusaciones que había, a veces se mencionaba incluso el tema de alumbrado, de erasmista se ha utilizado mucho en la literatura histórica sobre la época, pero son generalmente sinónimos de protestante, popularmente dicho. Sí, 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 sí. Bueno, o sea que desde España comienza, va para toda Europa, pero ¿dónde son los países donde más éxito tiene esta contrarreforma y donde menos? Claro, Francia, Italia y España son las páginas más sangrientas de la intolerancia eclesial de Roma, ¿no?, frente a la disidencia y la herejía, ¿no? La Reforma española y la italiana están íntimamente unidas. De hecho, compartimos a una figura en común que es Juan de Valdés. Ajá. Juan de Valdés es el origen tanto de la Reforma española como italiana. Pero en Francia fue terrible, o sea, matanzas como la de San Bartolomé es sin lugar a dudas una de las páginas más oscuras de la historia francesa. Además, lo interesante, por ejemplo, de la Reforma francesa respecto a la que hubo en el resto de Europa, tanto en Alemania, Escocia, Países Bajos, es que es la única realmente respuesta de reforma que surge de la base, del común de la gente. O sea, mientras que en Alemania es el apoyo de los príncipes, en Escocia, de Knox, ¿no?, y así en cada país, ¿no?, o en los Países Bajos, en Francia es un movimiento popular, totalmente popular. Y la represión que tiene es brutal, claro, porque como no representaban, digamos, a la gente que tenía influencia y nobleza,
la matanza de los hugonotes sigue siendo una de las páginas más terribles, ¿no?, de la historia, y que incluso escépticos, cínicos como Voltaire, indignados, ¿no?, escribieron sobre ello, ¿no?, de la completa intolerancia que se mostró en la historia de Francia para el protestantismo, que ha sido prácticamente quitado de la raíz. Hoy en día, de hecho, cuentan que la gente que estudia en el sistema educativo francés prácticamente ya casi ni se menciona ya las raíces protestantes que hubo en la Reforma, ¿no? Ya se da por entendido que es un país de tradición católica y que luego llega la Revolución Francesa y se hace, digamos, laico, pero como si no hubiera existido realmente siquiera. Fíjate. Bueno, parece ser que ser cristiano lleva implícito a lo largo de toda la historia persecución, porque ya después de que Jesús nos dejara y dejara todo el proyecto de la reconciliación de Dios con el mundo a través de Jesús, lo dejara en manos de los discípulos, prácticamente hasta el día de hoy nunca ha parado la persecución a los cristianos, ¿no? Sí, como hemos escuchado de Antonio Amigo, realmente esto es una realidad presente, no estamos hablando de algo histórico. Claro, muchas personas es lo que piensan tristemente, ¿no? Se creen que, al contrario, la religión es el fruto que ha producido la intolerancia, el terrorismo, el integrismo islámico, todos estos fenómenos que haya. Pero claro, se ignora la persecución real que todavía se está dando religiosa en todo el mundo, ¿no? Y como hemos oído, para el cristianismo de una forma muy importante, ¿no? En este sentido, claro, el Señor Jesús mismo advirtió, ¿no?, que igual que a Él, ¿no?, le persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Por lo tanto, claro, cuando dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba, no está hablando simplemente de algo espiritual, ¿no? Está hablando de una realidad real, material, o sea, la prueba de fe que determina siempre esa situación en la cual se pone, como él mismo vivió, el propio apóstol, ¿no?, si conocemos al Señor y le servimos, ¿no? Igual que él le negó en un primer momento, sabemos que finalmente fue fiel, ¿no? Y gracias a Dios que el Señor también sostiene muchas veces a sus hijos en medio de la prueba, ¿no?, de la tortura, del sufrimiento. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo pueden ir a la muerte de esta manera, dando testimonio y alabanza? Sin duda por una obra sobrenatural de Dios, ¿no? Yo creo también que Dios te da la gracia en la medida de tu necesidad. A veces uno piensa, bueno, si yo estuviera en su caso, dudo que podría soportar esto, ¿no? Pero bueno, por la gracia de Dios también Él da una medida especial, ¿no?, de su gracia en el momento de más necesidad, ¿no? Claro. Y por esto es que te explicas el testimonio de los mártires, ¿no?, desde el principio, cómo pueden, no es un valor natural, ¿no? Yo creo que es la obra excepcional de Dios que se manifiesta con su gracia en medio de la prueba, ¿no?, con todo su poder, ¿no? Claro. Volvemos al vídeo. Verdaderamente, hombre, sabemos de Bonhoeffer y tal, pero quizá el mundo evangélico en España no sabe mucho de los propios mártires nuestros y no de los siglos pasados que fue la Inquisición quien se hizo con ellos, sino, por ejemplo, pues momentos críticos en nuestra historia, como ha sido el siglo XX. En ese periodo de la Guerra Civil, pues tanto como mencionaba Juan Bautista Vilar, el doctor Juan Bautista Vilar, 500 y pico católicos, pero también un número de cristianos evangélicos como Atilano Coco o como este hombre que se ha mencionado antes su nombre, Pedro de Vegas, pues, y muchos otros realmente hace 4 días y sufrieron por su fe, porque parece que en un bando se cargaron católicos, pero en el otro se cargaron muchos evangélicos también. ¿Qué nos puedes decir tú sobre este tema y especialmente a Atilano Coco, por ejemplo, ¿no?, un hombre conocido en Salamanca? Sí, realmente en la guerra civil encontramos claramente muchas víctimas, ¿no? El porcentaje que da Bautista Vilar, ¿no?, de 20 y tantos que se puede calcular sobre los 500 religiosos, te indica en porcentaje. Claro, en el número de protestantes que había comparado con el número de católicos es altísimo, claro, el número de víctimas, ¿no? Comienza ya con el movimiento de Segunda Reforma en 1868, cuando Matamoros prácticamente se pudre en la cárcel, ¿no?, a partir de una operación policial que detienen a este pequeño grupo de estudio bíblico que había en torno a Málaga, realmente solamente por un error que se llamaba igual a alguien, Antonio Carrasco logra escaparse y se suiza, pero todo el grupo entero es detenido, ¿no?, y preso en Granada.
Hubo mucha presión internacional por el favor de ellos y algunos lograron que fuera transmutada su pena por el destierro. El caso de Paula Ruet, el primer pastor de Madrid, ¿no? El primer pastor de la iglesia que estaba en la plazuela de Catalina de los Donados, justamente detrás de Ópera, fue condenado a muerte cuando se empezó a predicar en Cataluña, antes de 1868. Claro, hay un periodo de tolerancia, pero como efectivamente llega el año 36, la Guerra Civil, vemos que el efecto que tiene, cuando consideramos el caso de Adriano Coco, es impresionante, claro, que Unamuno, en ese acto solemne que había en la Universidad de Salamanca, cuando escucha a Milana Streit esos famosos gritos, ¿no?, de viva la muerte, mueran los intelectuales, ¿no?, tiene un papel en el que escribe estas famosas palabras de don Miguel de Unamuno. Vencerán, pero no convencerán, dice Unamuno, ¿no? Claro que sí. Claro, lo que mucha gente no sabe es que el papel estaba escrito una carta que era la esposa del pastor protestante que había en Salamanca. Atilano Coco. Exactamente, Ajá. su esposa le había dado la carta con la intención de que don Miguel intercediera por él con la mujer de Franco, que estaba presente en el acto. Se monta tal revuelo, como se sabe, ¿no?, al final del acto, que a él le tienen que sacar de milagro y por intervención de la esposa de Franco es librado en ese momento de ser detenido. Pero no logra darle la carta y él es ejecutado inmediatamente, fusilado. Y es una de esas páginas trágicas realmente de la historia protestante en España en la Guerra Civil, como hombres como él entregan su vida realmente. Él mantuvo una larga amistad con el pensador español y claro, puedes ver su influencia, ¿no?, en la lectura de la Biblia y en la experiencia realmente que tiene Unamuno fuera ya de la Iglesia católica y de su espiritualidad, ¿no? Lo que has dicho antes de Francia, en fin, me preocupa un poquito, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿por qué crees tú que es importante que estas cosas se recuerden, ¿no? Recordar estos acontecimientos y no callarlos. Yo creo que la lección de Francia muchas veces es que, claro, al venir la secularización y el laicismo, la Iglesia Católica ha hecho especial énfasis que a partir de entonces ha sido perseguida, ¿no? Pero claro, se ha olvidado que ella misma ha perseguido anteriormente a esos disidentes. Entonces se olvida la página oculta de la historia, que es la intolerancia de la propia Iglesia. De la propia Iglesia. Es cierto, claro, que el comunismo ha acabado con muchos cristianos, que ha habido movimientos totalitarios como el nazismo, ¿no?, que hizo esa persecución. Pero claro, se olvida que también la propia religión, ¿no?, la Iglesia Católica, hizo también para con los creyentes una persecución, ¿no? Y esto es algo que, claro, no le gusta a la persona religiosa escuchar, ¿no?, porque quiere verse más como víctima, no como persona que ha sido artífice. Pero es la página terrible que don Miguel Delibes nos recuerda en su novela El hereje, ¿no? El hecho de que en Valladolid, ¿no?, en pleno campo viejo de la ciudad, ¿no?, murieran personas de tal nivel, ¿no?, de la nobleza y de influencia, sencillamente por haber llegado a esa fe y confianza en que por los solos méritos de Cristo, ¿no?, podíamos ser salvos. Este fue el único delito de estos hombres, ¿no? Dieron su vida solamente por confiar únicamente en lo que Cristo había hecho. O sea, es semejante crimen, ¿no?, les hizo pasto de las llamas, ¿no?, y dieron testimonio hasta el último momento, la mayoría de ellos, de su fe. Y algunos, incluso aunque se retractaron, volvieron de nuevo a ser víctimas cuando fueron nuevamente, voluntariamente ya, a dar testimonio de su fe, ¿no? Así que fue incluso finalmente, como se ha dicho en la historia de la Iglesia, realmente un testimonio que produjo vida, ¿no? Su sangre trajo fruto. Bueno, pues ya ven ustedes, amigos, el tema de la persecución es antes, en el medio, ahora y sabemos que seguirá, porque ya nos anuncian las Escrituras que en los últimos tiempos habrá más persecuciones todavía que en todos los tiempos anteriores. Así que como cristianos lo que hay que hacer es mantener la fe, seguir confiando en el Señor, y una cosa que ha dicho nuestro invitado hoy es que esa resistencia, esa fuerza no es algo humano. O sea, nosotros creemos claramente que es Dios el que nos da la victoria en esos momentos difíciles cuando llegan. Y por eso estamos teniendo testimonios tan preciosos de personas que aún orando por sus enemigos que les van a degollar, en los tiempos pasados cantando en medio de esos circos romanos y en todo momento los cristianos se mantienen,
mantienen su fe, alaban a Cristo y, bueno, pues que tenga que ocurrir lo que tenga que ocurrir. Gracias, José, por estar con nosotros de nuevo. Y bueno, pues si Dios quiere te esperamos para la quinta causa. Si puede estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues ya han visto, es muy importante todo esto que ha acontecido y en nuestro tema de hoy. Ahora vamos a pedirle a Carmen que nos haga esa breve reflexión que ella hace sobre el tema del día. Pues sí, aquí abrimos el libro por el cual muchos cristianos han sido perseguidos, han sido martirizados a lo largo de la historia, siguiendo el ejemplo de su maestro, porque el Señor Jesús no murió por lo que hizo, perdón, no murió por lo que era, murió por lo que dijo. Le persiguieron y le condenaron por sus palabras. Y hemos visto la vida de mártires que por confiar en esta palabra y por predicar en esta palabra han perdido sus vidas. Vamos a unas palabras del Señor Jesús que dedica su reconocimiento a estas víctimas. Se recogen en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Son palabras del Señor Jesús diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es por causa de la justicia que ellos practican, por la cual son perseguidos y padecen hasta el punto de perder su vida. Estos hijos de Dios son aquellos que levantan la bandera de su Señor a una costa de su bienestar y lo hacen por amor a Él, lo hacen sin dudar. Ponen a Cristo en primer lugar sabiendo que las consecuencias pueden ser incluso mortales. El Señor también en su palabra, en la epístola a los Hebreos, a través del apóstol San Pablo, recoge otras palabras, dice otras palabras en favor de aquellos que entregaron sus vidas. Una frase pequeña que es muy digna de leer. Vamos a leerla en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 38. Hebreos 11, 38, dice así: de los cuales el mundo no era digno. Me encanta esta frase de reconocimiento de nuestro Dios, aquellos que han dado su vida valientemente por su fe. En su favor, Dios mismo expresa estas palabras en estos términos. Y es que de igual manera que la humanidad no merecíamos que el Hijo amado de Dios dejase el cielo, dejase su palacio, dejase todo lo que él ya tenía, ya poseía por ser quien era, lo dejase para venir a este mundo, hacerse hombre y dar su vida en rescate por muchos, de los cuales aquí estamos unos cuantos. El mundo no lo merecía, tampoco el mundo era digno de aquellos que sellaron su fe con sangre. Y nosotros somos fruto de esas semillas que cayeron en la tierra y dieron su vida. Gracias, Señor, gracias por ellos. Gracias, Carmen. Muchas gracias por esta reflexión. Y vamos a pasar ya a esta siguiente parte de nuestro programa, que es Mensaje de Salvación. Sí, amigos, presten atención porque esta parte para mí es la más importante del programa. Todo lo que hemos visto, hemos oído es importante,
pero estas palabras que vamos a traer ahora pueden traer vida eterna a usted si nos está viendo en esta hora. Está usted en el programa Sálvalos y verdaderamente ese es el deseo de nuestro corazón. Que las personas, teniendo la oportunidad de ser salvas por la gracia de Dios, puedan recibir ese mensaje, aceptarlo y poder disfrutar de esa salvación. En el Evangelio de San Juan, el Señor Jesús habla una parábola a todos los que allí se encuentran, y en esta parábola Él comienza a hablar del pastor, de las ovejas, del redil, de la puerta de las ovejas, y les está explicando a todos el paralelismo que hay entre esta figura cotidiana tan normal en los tiempos bíblicos en Israel, y hablando de ese pastor y de ese salteador y de ese lobo y de ese que no es pastor verdaderamente, sino que es asalariado. Y sobre esas palabras el Señor Jesús habla y trae unas verdades muy importantes. La primera verdad que el Señor dice, que el ladrón ha venido para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y el Señor Jesús habla del ladrón como el que quiere robar las ovejas, matar las ovejas, aniquilar las ovejas. Él previamente se ha puesto como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y dice, pero hay otro que no es el pastor, hay otro que lo que pretende es robar, es matar, es destruir. Y esa es la figura clara del enemigo de Dios, el diablo, que lo único que quiere es sacar a las personas. En cuanto tienes un poquito de conocimiento o tienes un poquito de interés por las cosas de Dios, automáticamente que la Biblia llama ladrón y que Jesús lo define en muchos momentos Satanás o el diablo en todo el Nuevo Testamento, Él quiere quitar ese pensamiento de tu cabeza. Él trae mentiras a tu cabeza. Él te dice no te hace falta. Él te dice Dios no existe. Él te dice no hagas caso a esas palabras. Él te dice eso es un rollo. Él te dice eso es otra religión. Él te dice muchas cosas para quitar tu interés en las cosas de Dios, para quitar tu interés de algo que es tan trascendente, tan tremendo, que puede traer vida eterna a ti. ¿Qué persona podría encontrar algo tan valioso como la seguridad de saber lo que ocurre después de la muerte y dónde ir después de la muerte y con quién estar después de la muerte? No hay nada más tremendo, más maravilloso que eso. Y el Señor, a lo largo de todo el mensaje del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en proyección en Cristo Jesús, nos habla de esa salvación que Jesucristo, a través de su muerte, compró para nosotros. A través de su muerte ganó para nosotros. El Señor Jesucristo está hablando. Yo soy el buen pastor. Y dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el meollo, querido amigo. La vida de Jesucristo puesta en lugar nuestro para nuestra propia salvación. Y es tremendo que usted, querido amigo, pueda escuchar esas palabras en esta hora, en plena libertad, a través de este medio, a través de este programa. Pero aún sería más tremendo si usted las recibiera por fe, usted decidiera creerlas. Porque hay personas que dicen, no, es que yo no tengo fe. No, amigo, no es así. No es esa la cuestión. Es si usted quiere o no quiere creerlas. Si usted quiere creerlas y decide abrazarlas y decide aceptarlas, automáticamente en su mente esas palabras se van
proyectando hacia su corazón hasta que la fe se desarrolle en usted y las cree con todo su corazón y no solo con su mente. Pero el diablo, el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir, él va a intentar quitar de su mente el interés que usted tenga, sea mucho, sea poco. Por eso le animo a que se mantenga firme ahí, en estas palabras que está escuchando y en la decisión que usted debería o puede tomar en esta hora. Mire, termino con esto. El Señor Jesús también dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, buenos pastos. Es necesario, querido amigo, que usted pase a través de esta puerta. No podemos saltar la valla, no podemos encontrar otro camino. Y además, déjeme decirle que la puerta es estrecha, no es una puerta amplia por la que cabe todo. Pero amigo, si usted entra por esa puerta, si usted entra por la puerta de Jesucristo hacia Dios, Dios restaura su vida, Dios le declara justo, Dios le declara redimido, Dios le declara salvo y le otorga esa vida eterna a través de Cristo Jesús. Si usted quisiera en esta hora acercarse a Dios de esta manera, yo le voy a pedir que ahí donde está, incline su rostro y cierre sus ojos, para no ser distraído por nada, y le pida al Señor que venga a su vida. Hágalo conmigo. Ore estas palabras si usted quiere, si usted lo desea ahora. Señor Jesús, en esta hora yo recibo este mensaje de salvación para mí y lo acepto en mi vida. Y hoy te digo que deseo entrar por esa puerta, por ti, a través de ti, a esa vida eterna. Señor Jesús, ayúdame a seguirte, ayúdame a permanecer en esos mejores pastos a tu lado, siendo tú el pastor. Hoy te entrego mi vida, me declaro tu oveja, para que tú me cuides. Amén. Amigo, si usted verdaderamente de corazón ha hecho esta oración y usted decide hoy creer en Jesús, decide hoy aceptar a Jesucristo según estos criterios, según los principios bíblicos, el mensaje de salvación reflejado en la Biblia, para usted hoy comienza una etapa que ya no termina, puesto que entramos en la eternidad. Y para las Escrituras, para Dios mismo, la muerte es simplemente un sueño que da paso a la eternidad con Dios. Que Dios le bendiga. Comuníquenoslo, por favor, llámenos. Lea la Biblia. Y si usted no tiene Biblia, nosotros estamos dispuestos a regalársela. Así es que, si usted ha hecho esta oración y no tiene una Biblia para leerla cada día, nosotros queremos dársela, díganoslo y se la haremos llegar. Déjenos alguna forma de hacérsela llegar, o venga a nuestra iglesia y la puede usted retirar personalmente sin ningún compromiso, Gracias, amigo. Carmen, cuéntanos, ¿quiénes nos han llamado hoy? Nos ha llamado Francisco Javier desde Madrid. Nos ha llamado Miguel Ángel desde Valencia. También María del Prado llama desde Madrid. Rocío llama desde Alicante. Mari Carmen desde Gerona. Javier desde Madrid. Asunción García desde Murcia. Y Concepción llama desde Cartagena. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, si nos importa, y vamos a orar por estos amigos, hermanos que nos han llamado, y vamos a compartir con ellos este tiempo. Señor, te damos gracias
por la vida de Concepción. Sí, Señor. La bendecimos, Señor. Queremos unirnos a su oración en este momento. Amén. Gracias porque ella tiene un corazón para orar por la iglesia perseguida. Y nosotros también en esta hora te pedimos por todos nuestros hermanos que en el mundo están siendo probados, su fe está siendo probada. Señor, pedimos que tú seas su consuelo, que tú les sostengas allí en la cárcel, ante los tribunales, ante sus perseguidores, y también oramos por sus familiares, que tú los guardes en el nombre de Jesús. Amén. Padre, amén. Sí, Padre amado, continuamos pidiéndote también por Asunción García, Dios mío. Amén. Oh Señor, te pedimos que tú derrames de tu gracia, de tu fortaleza sobre su vida, y también que pongas tu mano de amor y de sanidad sobre ella. Y también, Señor, por sus amigos que pide oración, por Olga, también por Tamara, por Jerónimo, Señor, para que tengan un encuentro personal contigo, te puedan conocer. Tú eres el Dios de la vida, y permite que Olga, Tamara y Jerónimo, Señor, te reciban a ti, te conozcan y puedan experimentarte, que tú eres su Señor y Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, pastores. Y ahora, querido amigo, vamos a orar con ustedes también, llevando la carga por estos amigos que tienen problemas físicos, y vamos a orar juntos por sanidad de estos problemas. El Señor dijo que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarían. Como no podemos poner a nosotros, vamos a confiar. La fe actúa también a distancia. Recuerden que el Señor Jesucristo, aquel centurión que vino a hablar con él, le dijo: voy a ver a tu criado. Dijo: no entres en mi casa, no soy digno. Yo sé que en la autoridad que tú tienes puedes decir desde aquí la palabra y mi siervo será sano. Así es que, y lo hizo y así fue. Y Dios nos ha dado también esa autoridad como hijos de Dios. Así es que yo le animo que usted en fe ponga su mano donde está la enfermedad y nosotros juntos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos por María del Prado. En el nombre de Cristo nos levantamos en contra de esta lumbalgia. Padre celestial, pon tu mano ahora sobre cada músculo. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, todo lo que está afectado ahora mismo. Pon tu mano, Señor, sobre ese lumbago, bendito Dios, y restáuralo. Padre, oramos por todas aquellas personas que tienen problemas en la espalda de cualquier tipo, que sean óseos, que sean musculares, que endereces esas columnas torcidas. Ahora, en el nombre de Jesús, ordenamos a esas columnas torcidas que se restauren, que se enderecen en el nombre de Jesús. Señor, endereza ahora esas columnas por tu gracia, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que tienen problemas en la boca también, Señor, que traigas sanidad, Señor, cualquier problema que tengan bucal, de muelas, de encías. Padre celestial, ten misericordia ahora y pon tu mano y sánales, Señor. Sánales, bendice a Javier para que sea sanada su espalda, Señor. Oramos por Mari Carmen, Señor, por esa hernia de estómago, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que esa hernia desaparezca ahora en el nombre de Jesús. Padre, que tú cierres totalmente esa zona, Señor, sea cerrado, Padre, y desaparezca. Oramos por todos aquellos que están sufriendo cualquier tipo de hernia, cualquier tipo de variz, cualquier tipo de desajuste en ese aspecto. En el nombre de Jesús ahora, sánalo tú, Padre. Ten misericordia y sánalo, Dios Todopoderoso. Oramos por Rocío, Señor. Oramos por Rocío, para que tú la sanes de ese cáncer también que está padeciendo. En el nombre de Jesús oramos en contra de todo problema cancerígeno en las personas, sea en cualquier órgano que sea, en el nombre de Jesús, cualquier tipo de cáncer. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor Dios Todopoderoso, y toca esos cuerpos, que puedan sentir las personas la sanidad sobre ellos, Padre. Oramos por la madre de Rocío, por esa sanidad también en su estómago, cualquiera que sea la dolencia. Padre, en el nombre de Jesús oramos por el hermano de Miguel Ángel, Señor, Ricardo,
que le han operado del corazón y se han complicado las cosas. Ten misericordia de él. Ten misericordia, Señor, de Ricardo, Dios. En el nombre de Jesús bendecimos a Ricardo y oramos, Señor, por ese postoperatorio que sea favorable, que sea restaurado totalmente, que los médicos, Señor, acierten con lo que sea que haya salido mal y que tu gracia esté sobre él y tu mano sanadora, Señor, le restaure totalmente. Oramos por esa síndrome de fatiga crónica que está afectando a Francisco Javier. En el nombre de Jesús echamos fuera esa enfermedad de ese cuerpo y decimos a esa enfermedad como Jesús a la enfermedad del siervo del centurión: vete fuera y sal de él ahora, sal de él en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Y oramos también, Señor, por aquellos que han puesto su mano sobre alguna enfermedad que no hemos mencionado. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que conforme a esa fe, conforme a la suya, a la nuestra y a tu gracia, Señor, conforme a la fe, que sean sanados ahora en el nombre de Jesús. Señor, que puedan ver tu mano sanadora sobre sus vidas, que puedan ver que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Dios de misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, pues terminamos por hoy. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa. Les ha hablado Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas. Que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo día. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio.